Muchos pacientes viven años sin tener claro qué tipo de condición tiroidea tienen, y esto los deja en un limbo, confundidos, asustados y hasta dudando de su propio cuerpo. Yo lo entiendo perfecto, porque en mi proceso yo también pasé por momentos donde sentía cosas muy intensas y nadie me las conectaba con qué está haciendo mi metabolismo hoy. Y es que no es lo mismo tener la tiroides lenta, tenerla aceleradas o no tener tiroides y depender totalmente de la levotiroxina. Cada escenario cambia la forma en que interpretas tus síntomas y cómo organizas tu autocuidado. Te doy la bienvenida al curso de autocuidado de la tiroides de Feliz sin Tiroides. En esta clase quiero ayudarte a ponerle nombre a lo que estás sintiendo, no para encasillarte, sino para que dejes de vivir en la duda. Yo enseño esto porque cuando tú entiendes tu condición, dejas de pelear con tu cuerpo y empiezas a tomar decisiones más inteligentes, con tu medicación, con tus horarios, con tu alimentación y hasta con tu ritmo de vida. En términos simples, tu condición tiroidea es la velocidad a la que está funcionando tu organismo. Cuando el cuerpo va lento, todo se vuelve pesado. Cuando va rápido, todo se siente muy acelerado por dentro, y en quienes no tenemos tiroides, esa velocidad depende muchísimo de la dosis y de cómo se absorbe la levotiroxina. En mi caso, yo viví ambos extremos durante el proceso de ajuste de dosis, y por eso quiero que tú aprendas a reconocerlos sin pánico. Esta alteración puede presentarse en distintas formas clínicas, y entre las 5 más frecuentes se encuentran hipotiroidismo, tiroiditis de Hashimoto, hipertiroidismo, enfermedad de Graves-Basedow y postiroidectomía, que son las personas que no tienen tiroides. A continuación, te explicaré cada una en detalle. Hipotiroidismo. El hipotiroidismo aparece cuando la tiroides produce menos hormona de la que tu organismo necesita o cuando en una persona sin tiroides la dosis de levotiroxina no es suficiente. Como consecuencia, el metabolismo baja su ritmo y el cuerpo entra en una especie de modo ahorro de energía, en el que muchas funciones se vuelven más lentas para priorizar lo esencial. Este patrón se entiende mejor cuando observamos cómo se manifiesta en cada sistema de tu cuerpo. En el sistema nervioso y la energía, el hipotiroidismo suele sentirse como cansancio persistente, sueño excesivo, lentitud para pensar, niebla mental y baja motivación o tristeza. Muchas personas describen que todo se hace más pesado o que su mente va más lenta que antes. En la temperatura corporal aparece intolerancia al frío, te enfrías con mucha facilidad y vas a necesitar abrigo más que los demás o vas a sentir tus manos y pies fríos todo el tiempo. En piel, cabello y uñas el cuerpo también habla. La piel se vuelve más seca, áspera o pálida. Se cae mucho más el cabello, las uñas se vuelven frágiles o se quiebran con facilidad. A veces también hay hinchazón en la cara o en los párpados. En el sistema digestivo, el tránsito intestinal se va a volver más lento, siendo característico sentir estreñimiento, gases o una sensación de digestión pesada o demorada. En el peso y los músculos suele haber tendencia a subir de peso sin grandes cambios en la dieta, a tener retención de líquidos, debilidad muscular y dolores articulares y también muchos calambres. En el plano cardiovascular, el pulso tiende a volverse más lento, la resistencia física disminuye, por eso aparece cansancio ante esfuerzos que antes eran normales, como subir escaleras o caminar distancias cortas. En mujeres, el sistema reproductivo también da señales. Los ciclos menstruales se vuelven más abundantes o irregulares y en algunos casos existe disminución del deseo sexual. Todo este conjunto de signos y síntomas nos habla de que un cuerpo está funcionando a un ritmo más bajo de lo que necesita. Ahora continuamos con la tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto comparte casi todos los síntomas del hipotiroidismo porque en el fondo termina produciendo una tiroides lenta. La diferencia está en el origen. Aquí el sistema inmune reconoce por error a la tiroides como algo extraño y la inflama progresivamente, dañando su capacidad para producir la hormona con el paso del tiempo. En la práctica, esto se traduce en un patrón similar al hipotiroidismo
pero muchas veces con altibajos. Hay días en los que te sientes casi normal y otros en los que reaparecen con fuerza el cansancio, el frío, la niebla mental o la pesadez emocional. Además, puede haber inflamación tiroidea. Algunas personas sienten el cuello sensible, dificultad para usar collares o una sensación de bulto en la parte anterior del cuello, porque puede existir un bocio, que es lo que vendría siendo una tiroides aumentada de tamaño. Otro rasgo importante en el contexto autoinmune es que esta enfermedad es más frecuente en personas que tienen otras condiciones autoinmunes como vitiligo, diabetes tipo 1 y algunas enfermedades reumatológicas, o que tengan pacientes con una historia familiar similar. Si tu diagnóstico dice hipotiroidismo por tiroiditis de Hashimoto, significa que tu tiroides se fue afectando por un proceso de inflamación autoinmune, y eso explica por qué los síntomas pueden variar incluso estando cerca del rango normal en los exámenes. Ahora continuamos con el hipertiroidismo. El hipertiroidismo aparece cuando la tiroides produce más hormonas de las necesarias. En lugar de modo ahorro, el cuerpo entra en un estado de todo va demasiado rápido. El metabolismo se acelera, sube la temperatura corporal, el corazón late más rápido y el sistema nervioso queda hiperreactivo, como si el cuerpo no pudiera bajar las revoluciones por sí solo. A nivel de energía y sistema nervioso, esto se manifiesta como nerviosismo, ansiedad intensa, irritabilidad, una mente acelerada, sensación de no poder apagar los pensamientos y temblor fino en las manos. El sueño suele verse afectado, cuesta conciliarlo, hay despertares frecuentes o se siente que se duerme pero no se descansa. En la temperatura aparece intolerancia al calor, una sudoración excesiva y piel caliente y húmeda. En el corazón y la circulación, el hipertiroidismo puede producir palpitaciones, taquicardias y en algunos casos latidos irregulares incluso en reposo, que son los síntomas que son más graves en el hipertiroidismo porque pueden llevar a un paro cardíaco. En el sistema digestivo aumenta la frecuencia de las deposiciones o aparece diarrea y el apetito se eleva. Sin embargo, en el peso y la masa muscular lo que se observa es pérdida de peso sin proponértelo y debilidad muscular, sobre todo en piernas y brazos. Si tu cuerpo está acelerado, con calor, ansiedad, palpitaciones y bajas de peso rápido, el patrón global se orienta hacia un hipertiroidismo. Ahora continuamos con la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves es la causa autoinmune más frecuente de hipertiroidismo. Comparte todos los síntomas de un hipertiroidismo clásico, pero la raíz es que el sistema inmune estimula en exceso la tiroides, como si estuviera recibiendo una orden constante de producir hormonas sin descanso. En esta enfermedad hay tres pistas importantes. La primera son los ojos. En algunos casos se ven más saltones, con una mirada brillante, sensación de arenilla, resequedad o presión detrás del ojo. Esto no le sucede a todos, pero cuando aparece es una señal fuerte. La segunda es el bocio difuso, es decir, la tiroides agrandada de forma uniforme que genera presión o volumen visible en el cuello. La tercera es que los síntomas suelen ser sostenidos. La aceleración del cuerpo se mantiene constante hasta que se trata. No es solo un pico aislado de unos días. Ahora continuamos con ausencia de tiroides o posttiroidectomía. Cuando ya no tienes glándula tiroidea porque fue removida por quistes, nódulos o por cáncer, tu cuerpo no produce la hormona propia. En este escenario dependes totalmente de la levotiroxina para mantener tu metabolismo vivo y estable. La tiroides física ya no está y la medicación se convierte en tu tiroides externa. En la práctica, esto significa que tus síntomas dependen de qué tan bien esté ajustada la dosis y de qué tan bien se absorba el medicamento. Cuando la dosis queda corta, reaparecen síntomas de hipotiroidismo, cansancio, frío, estreñimiento, niebla mental, y cuando la dosis está alta, vas a sentir síntomas parecidos al hipertiroidismo como taquicardia, ansiedad, calor, temblor o insomnio. En posttiroidectomía los síntomas son de la dosis, no de las glándulas, porque ya la tiroides no está.
En conclusión, entender tu condición tiroidea es entender tu ritmo interno. No es solo un diagnóstico en una historia clínica, es una forma de explicar por qué tu energía, tu digestión, tu peso, tu ánimo y tu temperatura han cambiado. A partir de ahora, cada vez que hablemos de medicación, nutrición o hábitos, lo haremos pensando en si tu cuerpo viene de una historia de hipotiroidismo, de hipertiroidismo o de una vida sin tiroides, para que tu plan sea realmente personalizado. Para integrar lo aprendido, te propongo una dinámica sencilla. Escribe en los comentarios cuál de estas frases te parece más a ti ahora mismo. Me siento más en modo todo va lento, con frío y cansancio, o por el contrario, me siento en modo acelerado, con mucho calor, ansiedad y palpitaciones, o no tengo tiroides y mis síntomas cambian según la dosis. Si te sientes cómoda, agrega un ejemplo de algo que te pasa en el día a día. Leer las experiencias de otras personas te ayudará a sentirte acompañada en este proceso. Nos vemos en la próxima clase del curso Autocuidado de la Tiroides de Feliz sin Tiroides.